Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su refugio virtual para todo lo que tenga que ver con amor, pasión y, por supuesto, dramas turcos que nos roban el aliento. Estoy súper emocionada de tenerlos hoy aquí porque vamos a sumergirnos en un mundo de galanes irresistibles, paisajes de ensueño y tramas que te harán suspirar y, quizás, hasta derramar alguna lagrimita. Hoy vamos a hablar de las que, a mi humilde opinión, serán las turcas románticas que nos enamorarán en 2025. Prepárense porque vamos a viajar por Estambul, Capadocia y otros rincones mágicos de Turquía, todo desde la comodidad de su sofá. Pero antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Aquí celebramos el amor en todas sus formas. Y si ya eres parte de esta familia, muchísimas gracias por tu apoyo. Significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. 2025 promete ser un año espectacular para las novelas turcas románticas, con historias que exploran el amor en sus facetas más complejas y emocionantes. He estado investigando, leyendo rumores y analizando avances, y les tengo una lista de producciones que no se pueden perder. La primera en mi lista es una que tiene a todo el mundo hablando, se llama Estrella Fugaz de Invierno. Ay, el título ya suena a romance épico. La trama gira en torno a Elif, una joven artista con un espíritu libre y soñador, que hereda una galería de arte en un pequeño pueblo costero. Allí conoce a Demir, un arquitecto enigmático y atormentado por un pasado oscuro. Imagínense la escena, Elif con su pincel y su paleta de colores, intentando traer luz a la vida de Demir, mientras él, poco a poco, va dejando atrás sus fantasmas gracias al amor incondicional de ella. Lo que me encanta de esta novela es que no solo se centra en el romance, sino que también explora temas como la sanación, el perdón y la importancia de seguir nuestros sueños. Además, los protagonistas tienen una química explosiva. Ya quiero verlos en pantalla. Los rumores dicen que la banda sonora será espectacular, con canciones que te harán sentir cada emoción a flor de piel. La siguiente en mi lista es una que promete ser un torbellino de emociones y giros inesperados, El secreto del Bósforo. Esta novela nos transporta a la alta sociedad de Estambul, donde conocemos a Leyla, una joven brillante y ambiciosa que trabaja como asistente personal de un poderoso empresario, Kerem. Kerem es un hombre atractivo, inteligente y aparentemente invencible, pero guarda un secreto que podría destruirlo todo. Leyla, sin darse cuenta, se ve envuelta en una red de intrigas, mentiras y traiciones, y descubre que el amor puede ser el arma más poderosa, y la más peligrosa. Lo que me fascina de El secreto del Bósforo es la ambientación lujosa y sofisticada, los personajes complejos y llenos de matices, y el ritmo trepidante que te mantiene al borde del asiento en cada episodio. Además, la historia explora temas como el poder, la ambición y la lucha por la verdad. Prepárense para noches de insomnio. Ahora, si lo que buscan es una historia de amor más dulce y reconfortante, les recomiendo Aroma a Jazmín. Esta novela nos cuenta la historia de Ayşe, una joven florista que vive en un pequeño pueblo de Capadocia. Ayşe tiene un talento especial para crear arreglos florales que transmiten emociones y alegran el alma. Un día, conoce a Can, un fotógrafo famoso que llega al pueblo en busca de inspiración. Can queda cautivado por la belleza de Ayşe y por la magia de sus flores, y juntos descubren que el amor puede florecer en los lugares más inesperados. Aroma a Jazmín es una novela visualmente preciosa, con paisajes impresionantes y una paleta de colores cálida y vibrante. La historia es sencilla pero conmovedora, y te recordará la importancia de apreciar las pequeñas cosas de la vida y de seguir tu corazón. Además, la química entre los protagonistas es súper tierna y genuina. Perfecta para ver en una tarde lluviosa con una taza de té. Otra que me tiene súper emocionada es La promesa del amanecer. Esta novela nos lleva a una granja en el corazón de Turquía, donde conocemos a Zeynep, una joven que ha crecido rodeada de naturaleza y animales. Zeynep es una mujer fuerte e independiente, pero su vida da un giro inesperado cuando conoce a Mehmet, un veterinario que llega a la granja para ayudar a cuidar a los animales enfermos. Mehmet es un hombre apasionado por su trabajo y por la naturaleza, y Zeynep se siente atraída por su bondad y su sensibilidad. Juntos luchan por proteger la granja de las amenazas externas y descubren que el amor puede ser un refugio en medio de la tormenta. Lo que me gusta de La promesa del amanecer es que es una historia de amor que celebra la conexión con la naturaleza y la importancia de la comunidad. Además, los personajes son entrañables y te harán sentir parte de su familia. Prepárense para enamorarse de los paisajes rurales de Turquía.
Finalmente no puedo dejar de mencionar El jardín prohibido. Esta novela es una adaptación moderna de un clásico cuento de hadas, pero con un toque turco y mucha pasión. La historia gira en torno a Defne, una joven que trabaja como jardinera en una lujosa mansión. Allí conoce a Yaman, el dueño de la mansión, un hombre misterioso y solitario que vive aislado del mundo. Defne, con su alegría y su vitalidad, logra romper la barrera que Yaman ha construido alrededor de su corazón, y juntos descubren que el amor puede florecer incluso en el jardín más prohibido. El jardín prohibido es una novela visualmente impactante con una ambientación gótica y romántica. La historia es intensa y llena de suspense, y te mantendrá intrigado hasta el último episodio. Además, la química entre los protagonistas es súper sensual y magnética. Advertencia: puede causar adicción. Y ahí lo tienen, mis amores. Estas son solo algunas de las turcas románticas que, según mis investigaciones, nos enamorarán en 2025. Por supuesto, puede que haya alguna sorpresa, alguna joya oculta que aún no conocemos, pero estoy segura de que el próximo año estará lleno de historias que nos harán soñar, suspirar y creer en el poder del amor. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de las novelas turcas románticas. Recuerden que estas son solo mis predicciones, y que al final, lo más importante es que ustedes disfruten de las historias que más les lleguen al corazón. Ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Y me encantaría saber cuáles son sus expectativas para las novelas turcas románticas de 2025. ¿Hay alguna novela en particular que estén esperando con ansias? ¿Cuáles son sus actores turcos favoritos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad de amantes del romance turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos.